Esto que te estoy mostrando en este momento en la pantalla, esto de acá, eh, ha sorprendido. Mira tú, este es un documento que fue entregado a la Fiscalía General del Estado, Unidad de Fuero de la Corte Nacional, Fiscalía número 6, relacionada con instrucción fiscal de caso Purga. El doctor Stalin Raza Castañeda, el abogado Daniel Yela Mosquera y el abogado y la abogada Alejandra Garzón Lara, en relación con la instrucción fiscal de la referencia, caso Purga, ante usted comparecemos y ponemos en su conocimiento nuestra decisión de renunciar a la defensa de la procesada María Fabiola Gallardo Ramia por razones de conciencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331.3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con el objeto de que la mencionada procesada no quede en indefensión, solicitamos notificar cualquier diligencia posterior a la Defensoría Pública hasta que la procesada designe nueva defensa técnica particular. Notificaciones que nos corresponden las recibiremos a los correos electrónicos tales, así como en la casilla física tal del Palacio de Justicia de la Ciudad de Quito, y firman el doctor Stalin Raza Castañeda, la abogada Alejandra Garzón Lara, el abogado Daniel Yela Mosquera. Este documento es verídico por si acaso, contrastado, verificado, a mí me llegó por una fuente, lo contrasté con la fuente directamente, una de las fuentes directamente mencionadas, y efectivamente es así. Yo en mi cabeza, Suelen Granda, en mi cabeza, salvo mejor criterio de mi audiencia, pero yo en mi cabeza no tengo ninguna referencia y le quiero preguntar a Javier Salgado, que está en sintonía. Eh, yo no tengo en mi cabeza una referencia de algo semejante. O sea, de que un abogado, en este caso 3 abogados, hayan renunciado por razones de conciencia. Yo no sé si eso ha pasado o ha ocurrido en el pasado, Su. Fabri, yo no lo he visto, pero también me ha llamado muchísimo la atención. No tanto porque, digamos, se cambie de defensa, ¿no? Porque todos en los juicios, o en los procesos judiciales, más bien, tú constantemente cambias de abogado, ¿no? Sí, pero una Y cosa es que tú cambies de abogado, otra cosa es que el abogado te ajá, abandone no, me invocando refiero a que razones de conciencia. a que existan otros abogados. Es bastante válido y lo hace asiduamente. Lo ha hecho Rafael Correa, lo ha hecho Jorge Glass, lo ha hecho Carlos Pareja Yanuseli, en fin, lo han hecho un montón de, digamos, políticos y también otros más que no son políticos. Se hace, es un libre albedrío que tenemos en las personas decidir quién nos va a defender, ¿no? Pero a mí me llama la atención esto, Fabri, el tema de la conciencia, porque sin lugar a dudas, digamos, si te encuentras una persona, un médico, por ejemplo, un médico que no está a favor del aborto en ninguna de sus formas y llega porque ahora está despenalizado el aborto en casos de violación, llega una niña que está solicitando el aborto, pues este médico puede decir, por razones de conciencia, esto es lo que yo creo, no puedo practicar ese aborto. ¿Qué puede existir en este caso? ¿Qué habrá dicho la acusada para que sus abogados decidan apelar a la conciencia para no patrocinar su defensa? Y por supuesto, esto abre un paraguas acerca de que en efecto existe mucho que escarbar en torno a esta investigación y me temo, Fabri, como ya lo dijo la fiscal general del Estado, que todas las personas, de 50 y pico de personas que ya están vinculadas en casos de delincuencia organizada por metástasis, por purga, no sean los únicos, sino que tengamos una lista un poco más amplia. A ver, sobre la referencia que ha hecho el doctor Stalin Raza y los otros doctores, el doctor Yele y la doctora Garzón, cuando renuncian, invocan el artículo 331 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y claro, Javier Salgado me dice, es la única razón por la cual el abogado está facultado a renunciar a su defensa, a la defensa de su cliente, la única. Derechos de los abogados en el patrocinio de las causas. Son derechos de los abogados, son derechos del abogado que patrocina una causa. Numeral 3. Renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia. Entonces, Suelen decía, y claro, hemos escuchado un montón de casos en los cuales en la mitad de un expediente, de un proceso, una persona que está siendo investigada, que está siendo procesada, que está siendo enjuiciada, cambia de abogado.
Eso ha pasado. Y tú has mencionado algunos ejemplos. Eso ha pasado en varias ocasiones. Pero para mí, realmente, para mí, en lo personal, es absolutamente inédito. Probablemente sí ha pasado, tal vez en casos que no son mediáticos. Pero en este caso, en un caso mediático, es absolutamente inédito que un abogado invoque razones de conciencia para no continuar con la defensa de su cliente. Y por supuesto, el doctor Raza y los otros dos juristas, me parece que desde obviamente su ética profesional, no han revelado cuáles son las razones por las cuales deciden hacerse esta objeción de conciencia y no proseguir. Pero al conocer esto, es obvio que, digamos, uno se puede imaginar por dónde viene el hecho. O sea, que un abogado, yo conozco a Stalin Raza, es un abogado de mucho prestigio, es un abogado que tiene un recorrido muy importante en el ámbito del ejercicio profesional, en el ámbito del derecho. Eh, yo asumo de que el caso debe estar tan complicado, pero tan complicado, que el doctor Raza prefirió no involucrarse y eventualmente afectar su prestigio profesional en una situación tan compleja derivada del caso Purga. Y mira lo que me dice Gabriel Salgado. En la práctica, esto implica que los abogados asumen que su defendida es culpable. O sea, para mí esa es la conclusión. O sea, no lo dicen expresamente, pero tácita o implícitamente dicen, vea, yo me voy porque yo no me voy a meter en este fango. Aquí las cosas están jodidas. No voy a comprometer mi solvencia profesional. Así que topes, ahí queda su vaina. Invoco mi objeción de conciencia y no más. De verdad que sí da para comentar sobre esto, porque hay una máxima en el mundo del derecho, y ya vamos a hablar con Francisco Herrera Arauz, que está conectado, y él también es abogado. En el mundo del derecho, todos tienen derecho a la defensa y tienen derecho a tener un abogado que les defienda. Aquellos que no pueden pagarse un abogado que patrocine de manera particular su defensa, para eso existe la Defensoría Pública. La Defensoría Pública asigna un abogado, ¿ya? Esa es la razón de ser de la Defensoría Pública. Pero claro, se ha generado una polémica porque ha habido casos de abogados que han defendido, por ejemplo, narcotraficantes, que han defendido criminales, invocando justamente ese principio de que toda persona procesada tiene derecho a la defensa. Hay otros, en cambio, yo conozco abogados que han dicho, vea, cualquiera menos a defender a una persona acusada de violación, o vea, cualquiera menos defender a una persona acusada de tráfico de drogas. O sea, sí hay abogados que se autocensuran y que seleccionan los casos en los que eventualmente pueden intervenir. Aquí, evidentemente, el doctor Raza y su equipo decidió, luego, me imagino yo, de ver la situación, de analizar la teoría de la fiscalía, tal vez los chats, dijeron, vean, hasta aquí me trajo el río, yo no me meto en esta vaina. ¿Qué te parece eso? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fabri, pero bueno, esa será una respuesta que nos darán los abogados. Obviamente, en su calidad de abogados, es más o menos como el cura, ¿no? No pueden revelar tus secretos que tú Secreto les de confesión. más o menos así, ¿no? No pueden revelar lo que tú les hayas dicho en el ejercicio profesional, porque obviamente fue algo profesional. Entonces, ellos tendrán la respuesta acerca de todo este tema. Hasta entonces, se tiene que seguir hablando del tema metástasis, del tema purga, porque sin duda no podemos los ecuatorianos quedarnos de oídos sordos y ciegos ante pues, temas tan graves como la corrupción en el sistema judicial, que se supondría que es la máxima para que los ecuatorianos tengamos de alguna manera justicia y que no se manosee a favor de mucho más aún el crimen organizado. Correcto. Ya lo tengo a Francisco Herrera. Le voy a hacer pasar a mi doctor. Veamos si nos escucha bien y veamos si es que el audio está bien. Mi doctor, si puedes prender el audio, por favor. Si puedes activar el audio, doctor. Ahí estamos. Perfecto, mi doctor. Qué gusto. Ya. Vos no tienes idea de lo que nos costó con Winnie establecer una buena conexión. Bueno, Yo creo que finalmente sí StreamYard logró. tiene una bronca conmigo.
Yo creo. Eres la única persona a la cual le falla el StreamYard. El StreamYard, audiencia, es la plataforma con la cual nosotros nos conectamos y trabajamos y salimos en simultáneo. Es una multiplataformas que nos permite salir en Facebook, en YouTube y también en X. Gracias a Francisco Herrera Arauz. A ver, primerito, yo quiero pedirle un comentario a Francisco Herrera Arauz, que además es abogado también, sobre la noticia que acabo de dar lectura. O sea, 3 abogados desisten, invocando la objeción de conciencia, de mantener el patrocinio de una de las procesadas en el caso Purga, que es la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas. ¿Cómo le ves, Francisco? Preocupante para la persona sobre todo. Porque imagínate tú que en el inicio del proceso no hemos avanzado el proceso. Que tu abogado te abandone dice mucho. Pueden surgir 3 razones y ahí trato de responder a la querida Suelen, a la que le saludo para iniciar. Una, la discrepancia es sobre el proceso que se va a enfrentar. 2, Es decir, el caso Purga o el caso Metástasis o lo que devenga de ambos casos. Lo que devenga de ambos casos. El cliente no te dijo la verdad. Y lo tercero, que es más preocupante, es que las circunstancias que se acaban de presentar en el proceso agravan la defensa. Y por lo tanto, no. Como abogado, por ética, no puedo avanzar. Renuncio. Y un abogado sí puede renunciar a la defensa de un defendido. En ese caso, para que no se quede sin defensa, como bien dice Fabricio, el Estado tiene que otorgarte un abogado para ejercer el derecho a la defensa. Doctor, también le saludo, por favor, buenas tardes. Hay otro tema también que es muy conocido en el ámbito penal, que nos han contado por anécdotas también los compañeros abogados que pues han participado dentro de juicios penales. Por ejemplo, cuando hay una involucración del crimen organizado a alta escala, como el narcotráfico, por ejemplo, hay muchas amenazas a abogados para que sean patrocinadores de X o Y acusado. Como digo, hay amenazas por parte del crimen organizado. En este caso, ¿puede existir esto y ellos apelaron a la conciencia para renunciar o nos quedamos con lo primero que usted nos ha dicho? Puede ocurrir. Y es lamentable que ocurra, pero lamentablemente se da. Es decir, amenazo al abogado de la parte contraria o de la parte que me puede perjudicar. Si tengo el poder de fuerza y la capacidad de amenazar y de cumplir con su amenaza, la vida de las personas está en juego, ¿no? Y entonces más en el caso de los abogados que tienen que ejercer en un juicio cierto tipo de acciones que pueden perjudicar, por ejemplo, al crimen organizado, al narcotráfico y demás. Ahora, doctor Francisco Herrera, es inevitable, obviamente, mencionar este episodio que lo acabamos de comentar versus las revelaciones que marcaron la génesis del caso Metástasis. Pues ahí, según la teoría de la Fiscalía, cuando presenta el caso Metástasis en diciembre pasado, nos hablan de una colusión entre jueces de la Corte Nacional de Justicia, funcionarios del sistema carcelario del país, miembros de la Policía Nacional, agentes fiscales y también abogados en libre ejercicio que habrían sido los intermediarios entre jueces y criminales. ¿Qué implica eso en contrapartida a lo que estamos conversando, doctor? Que lamentablemente tienes un sistema judicial penetrado. Y al tener un sistema de justicia tan penetrado, mira, Fabricio, se vuelve casi imposible hacer justicia. Sea para el Estado, sea para las personas,
sea para la propia organización de la justicia, o sea para la jurisprudencia y las leyes en el Ecuador. Es el poder del crimen organizado. Y el crimen organizado está demostrando que tiene alta capacidad de penetración en los estados. No solo el Estado ecuatoriano está soportando este tema. Hay un alto grado de penetración, de confrontación, de ingreso, de acceso de parte de las fuerzas del crimen organizado que logran indisponer, generar un conflicto dentro de la justicia, como repito, con el Estado, con los individuos, con las leyes o con el sistema judicial. Pero cómo queda el ejercicio, el libre ejercicio del derecho con este antecedente, Francisco? Doctor. Ya se me congeló. Ahí está de nuevo. Doctor, ¿me escuchas? Estoy de nuevo. Sí, yo te escucho ya. Perfectamente. Correcto. ¿Me escuchaste lo que te pregunté? Te preguntaba, doctor, pero con Sí, esto, correcto, ¿cómo queda el libre ejercicio profesional? Con graves problemas. Porque te estás enfrentando a un poder que es el dinero. Con un manojo de dinero, tú puedes conseguir un juez, un fiscal, un miembro del consejo de la judicatura, o por último un abogado, para manipular el sistema. En eso estamos. Y es grave, porque, mira, uno como abogado concurre ante los tribunales de la justicia y se enfrenta a circunstancias en las cuales los jueces ejercen una función sin respetar al ciudadano, sin respetar los derechos del ciudadano. Sepa Dios por qué. Entonces vuelvo y repito al tema del manejo del dinero o del poder del crimen organizado. Y eso es lo grave. Sí, nos enfrentamos a eso. Algunos de los colegas que nos están escuchando y que son buenos amigos, le mando un saludo a Javier Salgado. Fíjese en que nos estamos enfrentando a una circunstancia tan cruel que está de por medio de nuestras vidas. Eso es lo grave. Están de por medio nuestras vidas. Doctor, de narcotráfico hemos hablado en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, yo me atrevería a decir, y en los últimos años de una forma más amplia, sobre todo porque los gobiernos de turno han apelado al narcotráfico para echarle toda la culpa de todos los males que tiene el país. Pero más allá de eso, digamos, de narcotráfico hemos hablado durante los últimos años, pero creo que es la primera vez que tenemos, por ejemplo, un operativo como el caso Metástasis, como el caso Purga, en donde no solamente tenemos, digamos, a una persona, un funcionario involucrado y muchas personas más detenidas, sino que son muchísimos funcionarios que han sido involucrados. Me atrevo a decir, por ejemplo, Wilman Terán, el mismo exasambleísta Muentes, estamos hablando de funcionarios, de jueces, de fiscales, de policías, es decir, fue un operativo en el que vimos que en realidad existe una estructura no solamente en el crimen organizado como tal, en el tráfico de drogas, de armas, de la trata de personas y demás, que viene dentro de todos estos delitos, sino también cómo existe una estructura, desde esa estructura criminal, adentro del mismo Estado y de las instituciones públicas que de alguna manera se atrevería a decir que tienen, digamos, cierto control para elegir a su personal. ¿Cómo podemos ver el caso Metástasis, el caso Pura, frente, digamos, a la coyuntura actual, hablando ya desde la perspectiva de un abogado? Con alta preocupación, Suele. ¿Será por eso que el presidente de la República, y ahí podemos pasar al tema con el que conversamos con Fabricio, al que fui convocado, ya te voy a preguntar, aduce que esta penetración, este alto nivel de control y de ataque al Estado, ¿es lo que generó un golpe de Estado? Es que son esas fuerzas, el narcotráfico, el crimen organizado y la mafia internacional, las que pretendieron dar un golpe de Estado en el Ecuador. Sería una locura pensarlo, ¿no? Pero tenemos que enfrentarlo. A lo mejor existe esa circunstancia.
Entonces, ahí es en donde entra en juego el presidente de la República y su capacidad para responder por la seguridad del Estado. Pongamos en contexto lo que acaba de decir Francisco Herrera, que fue materia de mi comentario hoy en la mañana en la primera hora. El día viernes, el presidente de la República se manda una declaración durante su discurso en el acto de clausura de un encuentro de carácter internacional que relacionado con el consenso penitenciario. Uh-huh. Y allí el presidente de la República revela que lo del 9 de enero, la toma de TC Televisión, tenía el objetivo de provocar un golpe de Estado y de atentar contra el régimen constituido. A mí me sorprende, me sorprendió y me sorprende esa declaración, primero porque ocurre 2 meses después. 2 meses después. O sea, si se enteraron que había un intento de golpe de Estado, ¿por qué no lo denunciaron inmediatamente? Se demoraron 2 meses para hacer esta revelación. Segundo, el presidente no la sustenta, se queda simplemente con esa declaración y no sustenta el presidente de la República las razones por las cuales considera que hubo un intento de golpe de Estado. Tercero, puede haber un golpe de Estado por parte de grupos criminales sin la anuencia de sectores políticos o militares. 3 preguntas que me planteo y que le traslado a nuestro invitado para justamente ponerle salsa a la conversación, Francisco. Yo no sé si estábamos conectados. Pero bueno, yo te escucho todas las mañanas y en medio de las circunstancias de salud que estoy, en que se me hace muy difícil levantarme a veces en la mañana, te escucho y hoy día, por eso te puse el comentario, coincidía con mi editorial al respecto del tema. Es decir, el presidente Noboa o denuncia el golpe de Estado o puede ser culpado. Y voy a dar mis razones jurídicas para afirmar sobre el tema. Parto por el criterio de que el presidente de la República debe decirle la verdad al público, al Ecuador, a su pueblo que gobierna. El presidente no puede mentir. 2. El presidente de la República debe expresar hechos reales que se están produciendo en su gobierno y que está obligado a tomar acciones. Y en tercer lugar, el presidente, ante un hecho como el denunciado, tiene la obligación de denunciarlo a la Fiscalía y a la Justicia para que proceda en este intento de golpe de Estado. En este intento de golpe de Estado, dices bien, Fabricio, hay 3 sectores a los cuales hay que dirigir esta pregunta. ¿Quién? ¿El narco? ¿El grupo de delincuencia organizada? ¿El crimen internacional? ¿Quién? 2. ¿Tienen capacidad estos grupos para enfrentarse con el Estado ecuatoriano? Y 3. En respuesta, el Estado ecuatoriano tiene que reaccionar y responder como tal con toda la fuerza de ley. En cuanto a lo primero, sí, se puede dirigir a fuerzas ajenas al Estado ecuatoriano con capacidad de fuerza y con recursos. El narco, el crimen organizado y otras fuerzas tienen esa capacidad. A veces tienen mejor armamento que las fuerzas de seguridad. 2. Existe la posibilidad de que esos grupos se levanten en armas, se enfrenten en contra del Estado ecuatoriano. Lo vienen haciendo desde hace tiempo. Y 3, la capacidad de reacción del Estado ecuatoriano ha sido la más lógica, sí y no. Porque el presidente Noboa, y voy a creer lo del presidente Noboa. ¿Y por qué digo que voy a creer? Porque la ley obliga al presidente de la República a que lo que está diciendo le exija su actuación. Es decir, el presidente de la República, en nombre del Estado ecuatoriano, tiene que enfrentarse con esas fuerzas. El narco quiere tomarse el poder.
Eso es verdad. Yo Aun quiero cuando proponerle, yo creo que el narco no tiene ideología. El narco, el crimen organizado tampoco. Y no creo que les interese tomarse el poder político por las armas para administrar un Estado. No. Ellos han demostrado que están en otras condiciones. Quieren tomarse la justicia para que les favorezca y no les sancione. Penetrar a la policía para que no les combata. Y ahora al ejército como tal. Y seguir vendiendo su producto, pues. Ellos son libre empresarios. Ellos lo que tienen es su producto. Y entonces, en esas condiciones, no le veo al narco dando un golpe de Estado. Pero la denuncia del presidente Noboa es grave. Dice, quisieron darme un golpe de Estado. Para dar un golpe de Estado, se requería que se ejecuten acciones contempladas dentro del artículo 365, si no me equivoco, del Código Orgánico Integral Penal, que habla de la rebelión. La rebelión es un alzamiento en armas con el fin de destruir el Estado de Derecho. Y eso es sancionado entre 3 a 5 años de prisión. 1. 2. Se cometieron delitos en contra de la administración de justicia, en contra de la eficacia de la administración del Estado. ¿Cuándo? Cuando las personas atacan a la autoridad para no cumplir sus órdenes y para impedir la ejecución de la justicia. 288, si no me equivoco, del Código Orgánico Integral Penal. Pero, aquí viene el punto. Una vez producidos los hechos, o en conocimiento previo de que se puedan producir, verán que el golpe de Estado, la sedición, la rebelión, el ataque armado o a las autoridades o a sus agentes son castigados desde su mera tentativa. Es decir, tan solo que lo intentes, que lo planifiques, que lo preveas, ya te sanciona. Entonces, doctor, ahí viene el punto. El presidente de la República, enterado de todo esto, Fabricio Zuelen, tiene que denunciar. Artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal, que señala, tomo en cuenta lo dicho por el tratadista Luis Cueva Carrión, el deber de denunciar. Están obligados a denunciar a quienes la ley en forma expresa les ordena, y en forma especial a el servidor público que en ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia, eficacia de la administración pública. Este es el presidente de la República. así es. Doctor, Este es el presidente de la República. yo Y le propongo termino también, con esto. ajá, El artículo 277 del Código Penal dice, si el presidente no denuncia, omite su obligación de denunciar, señala, la persona que en calidad de servidor o servidor público y en función de su cargo conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no la ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. así es. Doctor, El presidente está obligado. que me salta a mí dentro de todo esto. Cuando escuchaba un poquito lo que había dicho el presidente, se me venía a la mente dos cosas. La primera, estamos en un año electoral, y la segunda, estamos a pocos meses de ir también a las urnas por una consulta popular impulsada por el mismo presidente. Siento que de alguna manera, tanto el presidente como la primera dama están en campaña electoral. Y sí le quiero preguntar esto, concatenando un poquito a lo que usted estaba conversándonos.
porque como digo, siento que de alguna manera están en campaña electoral tanto el presidente como su esposa, ¿no? Esto de viajar, de salir un poco más a medios, de estar un poco más cerca de la policía, de las Fuerzas Armadas, de luchar contra la violencia contra las mujeres y demás. Siento que es de alguna manera campaña, porque hay un tema en específico que no sé si le vaya a afectar a la consulta popular que está impulsando el presidente Daniel Noboa y que por supuesto por ese mismo tema tendrá que salir a hacer campaña y una campaña bastante fuerte. Y es el alza del IVA que se viene para abril. El mismo 1 de abril ya se ha anunciado que va el IVA al 15%. Obviamente los ecuatorianos se van a sentir golpeados y además enojados, ¿no? Esto podría afectarle a la consulta popular que se viene 20 días después, es decir, del 1 de abril al 21 de abril, tan solamente 20 días después. Y siento que estas acusaciones no son en tanto porque el presidente tenga las pruebas, sino porque está en campaña política, doctor. Pero se da cuenta lo que me está diciendo Suelen. Grave, gravísimo. Lo que usted está diciendo es extremadamente grave para el presidente. Primero, el presidente, al denunciar el golpe de Estado, tiene que decirle la verdad al país, pues. No creo que pueda andar jugando con una cosa de esas. ¿Verdad? Entonces, yo ya estoy esperando que el presidente de la República concurra a la fiscalía y denuncie estos hechos. De lo contrario, cualquier ciudadano puede denunciarle al presidente de la República por omitir su obligación de denuncia. Pero lo otro es más grave todavía, como si no hubiera algo más grave. Escuchen hoy día Ecuavisa, al mediodía, y entiendo que a las 7 de la noche lo volverán a decir. El 15% del IVA no fue para el conflicto armado interno. Está clarísimo. No fue para financiar la guerra. No fue para financiar el vacío económico que dejó el señor Lazo, ni para pagar los sueldos de los empleados. Fue para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el presidente le mintió al Ecuador. Hasta los militares están metidos en eso. El jefe del Comando Conjunto, el vicealmirante Jorge Vela, concurrió a la asamblea en el momento que iniciaba la discusión del IVA para defender que ese dinero iba para la seguridad de los ecuatorianos, iba para la guerra, iba para el conflicto armado interno. Resulta que no ha sido así. Ecuavisa es un canal muy cercano al gobierno. Que resulta que ellos cuentan hoy día que eso es para el Fondo Monetario Internacional, es decir, para el grupo organizado más cruel que tiene de enemigo el Ecuador, porque el Fondo Monetario Internacional actúa como un enemigo de las naciones. Y le impusieron el 15%. Y no solo le impusieron ese 15%, sino que, según la crónica de Ecuavisa, le obligan al presidente no solo que por ahora sea el 15%, sino que se vuelva de forma permanente. Eso, en campaña, Suelen, ¿no le parece grave que nos hayan mentido a los ecuatorianos? Pero aquí el gran problema es, o digamos, la gran duda, no el gran problema. La gran interrogante es si esta decisión le va a afectar al presidente Noboa, porque yo incluso perdí una apuesta, y esto lo he comentado públicamente. Yo llegué a pensar, justamente porque tiene a la vuelta de la esquina la consulta popular, que es una propuesta del Ejecutivo, yo llegué a pensar que el presidente no iba a arrancar con el 15%, sino con el 13%. O sea, la ley entra en vigencia hoy partiendo de la tarifa del 13%, por si acaso, Sí. y sobre todo para los sapos y para los vivos, porque sé que leía un tuit por ahí que alguien decía que en el restaurante donde suele ir a comer ya le dijeron que desde mañana sube todo porque sube el IVA. El IVA sube desde el 1 de abril, pero siempre hay viveza criolla en este país. Entonces yo pensaba que Noboa no iba a hacer uso de la prerrogativa de elevar hasta el 15%, invocando razones fiscales con un dictamen del Ministerio de Finanzas, como señala la norma, sino que se iba a quedar en el 13%, para asegurarse de todas maneras una buena imagen de cara a la consulta popular. Pero el hombre fue directo y al 15%. Entonces, planteaba Francisco, la interrogante que yo veo es si esta medida le afectará o no le afectará a las cifras que tiene el presidente Noboa, prácticamente todas las empresas encuestadoras
tienen cifras similares respecto de la calificación a la gestión del presidente. Dentro del presidente no lo sé, y a lo mejor dentro del círculo del presidente esto se festeja, ¿no? Les engañamos, les mentimos, lo logramos. Eso deben estar diciendo. Como dice ese politólogo, militante político, activista y demás, Antonio Ricaude, nos hicieron los cojudos, pues. Nos volvieron a hacer los cojudos. O sea, Noboa se hizo el cojudo y nos hizo el cojudo. Entonces, empecemos por saber si en ese 52% que es su público electoral con el que ganó, logra hacerle los cojudos. O no se sienten como cojudos. Y luego, veamos en el 82% si en realidad impacta o no el que al Ecuador le mientan, le falten a la verdad, le engañen y le hagan el cojudo. Yo tengo la impresión que sí. Pero tú no Que les va sientes, a afectar. Francisco, que en el Ecuador hay una suerte de, no sé si llamarlo marasmo, no sé si se ha convertido en un país impasible, es un país que, digamos, no es el país de hace, qué sé yo, un par de décadas, que alzaba la voz para determinados temas. O sea, yo noto un país prácticamente conforme, hecho al dolor. Fabricio, en los días que tú invocas, el de los de la reacción contra Bucarán, la revolución de los Pirex, porque ya no querían salir con las ollas y no salieron con los Pirex porque había microondas. En ese tiempo no había redes sociales. Estamos ante una población que se conforma con las redes sociales. Su comodidad está en las redes sociales. Es un país que siempre se acostumbró al que le den peleando. Aquí le dieron peleando a los indios. Aquí le dieron peleando después los soldados. Después éramos los estudiantes, ¿te acuerdas? Los que salíamos a darle peleando al país. Luego, hace poco tiempo atrás, eran las organizaciones sociales. Ahora tú peleas en redes sociales. Sí, tú tienes un país en marasmo. Yo coincido contigo plenamente. Pero no solo es el Ecuador. Es la sociedad líquida que se conquista con los cojudos, como lo dice Ricaute. Al analizar esta sociedad de la diversión, del conformismo, de la comodidad, del hedonismo, que ahora se limita a las redes sociales como su protesta. Te repito, no solo es el Ecuador. Regresa a ver tú lo que está pasando en Argentina. En Argentina están atropellando los derechos del ciudadano, las conquistas sociales, los derechos a la salud, la educación, el transporte, la alimentación y demás. Porque la gente se conforma en protestar en redes sociales y el señor Milei desata su paranoia de manera indebida. Y Argentina no protesta. De hecho, acaba de ocurrir una viveza, ¿no? El tema de los sueldos. El sueldo debe de ser los un ministros, un mega escándalo, sí, porque es un caso de zapada, de viveza. El tema de los sueldos, Milei se hizo el loco, para contentar despidió a uno de sus ministros, pero no pasó nada, ¿no? Ya, ahí tienes tú un reflejo de lo que nos quieren decir con la sociedad líquida. ¿Cómo es posible que el presidente nos cree un estado de pánico como el de TC Televisión, el de la fuga de Fito, la fuga de Colompico, la toma de las cárceles, la sacada de los militares, la salida de los policías, el escándalo del Purga, Metástasis y demás? Y encima le mienta al Ecuador con lo del golpe de Estado para ponerle el IVA. Y que el Ecuador no reaccione, porque estoy más que seguro que no va a reaccionar. Fabricio, y como te repito, te oigo todos los días. Somos pocos los que nos jugamos a diario, poniendo nuestro criterio, nuestro punto de vista,
reclamándole al gobierno, confrontándonos con la política, diciendo verdades que incomodan, mientras hay otros medios que callan, que son cómplices del gobierno, y este es un gobierno que miente. Y es algo que a mí personalmente me fastidia, me molesta y me genera rabia e indignación. Estaré muy disminuido en mi salud, pero tengo todavía energía para decirles en la cara, no le mientan al país. Lo que están haciendo es engañándonos, perjudicándonos, afectándonos. Y eso no es válido, eso no es honesto. Presidente Noboa, eso no es honesto. Lo que usted está haciendo no es honesto, no es ético. No lo use eso encima más para su campaña electoral. Le dejo al público que defina su voto. Ya le hemos dicho, y lo suficiente, y todos los días le decimos en el Ecuador, esto está pasando, estamos denunciando, estamos hablando, nos jugamos todos los días como creo que el Ecuador se merece. Sin gritar como lo hizo la señora ministra de Gobierno. Nos la jugamos. Como para que en este momento el Ecuador no reaccione frente a tanto engaño, tanta mentira. Yo creo que no es justo. Gracias, Francisco, por tus reflexiones. Siempre es un privilegio, un gusto conversar contigo, conocer tus comentarios críticos sobre lo que estamos viviendo. Te envío un abrazo, doctor. Querido Fabricio, querida Suelen, primero muchas gracias. A los tiempos conversar siempre es bueno y esta vez ya funcionó, ya eso ya es un alivio. Pero lo otro, pedirte de manera muy comedida tu autorización para reproducir también esta entrevista en Ecuador inmediato. Faltaba más, por derechos de autor. Más bien, muy Y honrado. que consideramos. Muchas gracias, más bien, doctor. qué respeto siempre te tengo, Fabricio. Un abrazo solidario de siempre. Un abrazo y mucha fuerza. ¿Eh? Gracias a Francisco Herrera, que ha estado con nosotros. Doctor Francisco Herrera Arauz, conversando acá en nuestro espacio. Javier Salgado le envió un abrazo, dice. Un abrazo para Francisco Herrera, toda una institución del periodismo nacional, Panchito. Vea, usted que todavía está en la antesala debe estar escuchando lo que le acabo de comentar. Bueno. Voy cerrando el programa del día de hoy. Obviamente la noticia hoy, y esto sí, solamente para recapitular antes que se me vaya. Si mañana pasado viene alguien y les dice, mañana van a comer al restaurante y les dicen, desde hoy se encareció porque tiene que pagar el 15% del IVA, le está mintiendo y denúncielo. O sea, ya basta de gente zapa. Ya basta de vivos, de sabidos, de abusivos, de especuladores. Si bien es cierto la ley entra en vigencia, hoy entró la ley en vigencia con el 13%, pero ni siquiera el 13% en la práctica pueden cobrar, porque el IVA se cobra mensualmente. Y la nueva tarifa entrará en vigencia el 1 de abril. Si es que en el sector comercial les quieren cobrar más argumentando el tema del IVA, vean, denúncielos, no se dejen, de verdad. Ya basta de tanta viveza, en serio. El 1 de abril, en la práctica, tendremos que pagar más IVA. El gobierno ha dicho 15%, así que pendientes justamente de aquello. Bueno, voy cerrando el programa del día de hoy. Gracias, hemos tenido una espectacular visualización el día de hoy. Como siempre, agradecido por la gentileza, la sintonía de nuestra audiencia, que nos honra con el acompañamiento permanente. Voy a compartirles la agenda de mañana en la primera hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. ¿Dónde está mi agendita? Aquí está mi agendita. David Paz, administrador zonal de Calderón. Hablaremos sobre los presupuestos participativos para Quito. El analista económico Santiago García, académico, ex viceministro de Estado y además expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. La plena vigencia de la nueva ley tributaria. ¿Qué implicaciones tendrá el aumento del IVA? Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria, la situación de las cooperativas de ahorro y crédito, pero además le preguntaremos, ¿cómo ve nuestra autoridad el hecho de que las cooperativas van a tener que tributar, que pagar una contribución temporal fruto de la ley tributaria que entró en vigencia hoy? Y Paola Carvajal, directora de la Fundación Movidana, y además ex directora de la Agencia Nacional de Tránsito. Ella es especialista en materia de seguridad vial, de tránsito, y está muy involucrada en esos temas. La ley de tránsito sin reglamento 2 años después. Miren ustedes, 2 años de vigencia de la ley de tránsito y no tienen reglamento. Increíble. Solo aquí en el Ecuador. 6 de la mañana, primera hora por Armónica FM y las plataformas de Primera Plana. Hoy
21 horas, Los Irreverentes junto a Sol Borja y este servidor, así que les esperamos a todos, a todas. Gracias, gracias. Joe Velasco dice, no denuncies de ningún lado, es absurdo, compra en otro lado. Bueno, también, ¿no? También. Pero no es absurdo denunciar. El problema es ese, cuando creemos que el denunciar es absurdo y por eso no denunciamos. Abrazos para todos. Descansen, buenas noches.